Creo que la mayoría sabe que el manga de Dragon Ball Super ha estado en la boca de todos con los últimos arcos. El anime no fue muy bien recibido y con razón, ya que si juntas la animación de 5 pesos con que narrativamente tampoco había mucho que sacarle comparado a las anteriores sagas que habíamos tenido en Z. Y sí sé que sueno bastante elitista diciendo esto, pero soy un youtuber de anime, ¿qué esperaban? El punto es que si yo recuerdo que hubo un arco que volvió a unir a fans viejos y nuevos, ese fue sin lugar a dudas el Torneo del Poder. Se hable bien o mal de él porque precisamente es uno de los más discutidos de todos. De todas formas, la gran mayoría de personas estábamos muy atentos a todo lo que pasaba en el mismo. Es increíble cómo más que como un arco de shonen lo vivimos como una especie de evento o programa de televisión en el que queríamos saber qué pasaba cada semana o a quién eliminaban, lo cual por supuesto causa que todos los que estuviéramos en ese momento lo disfrutáramos de manera muy distinta a cualquiera que hoy se siente y se ponga a ver esos capítulos. Pero como precisamente dije, el manga de Super ha sido muy hablado, lo que me dio a mí la esperanza de leerlo, pero es que repito, yo me vi el anime cuando salió, así que no me acordaba de la mayoría de cosas, y viendo que el manga a lo mucho tenía 60 o 70 capítulos, dije, bueno, me lo voy a leer desde el principio y así le doy un repaso, ya que recordemos que este es un completo speedrun en los primeros arcos, que así que te los acabes en nada. Y sí, honestamente me la estoy pasando genial y por supuesto que voy a hacer mis opiniones de arcos como el de Moro cuando los termine, pero antes de eso obviamente me terminé el Torneo del Poder y creo que fue donde más vi diferencias claras de las cuales tenía muchas ganas de hablar, ya que sí, el de Black o el Torneo de Champa tiene sus cosillas, pero si hay un arco que para mí es radicalmente diferente en muchas cosas, ese es el Torneo del Poder, y ya de por sí era uno de esos donde tengo infinidad de cosas que decir porque a la vez que me encanta y lo disfruto como no tienen una idea, tiene un millón de errores que tuve que recalcar, combinación de cosas que no me puede parecer más perfecta para dedicarle un video. Pero antes de comenzar con las comparaciones más obvias de eventos y personajes, vamos a dar un poquito de contexto que lo considero completamente necesario en este caso. Y de ya me voy disculpando si este video es más largo que lo habitual, pero es que honestamente hay mucho de lo que hablar. Para los que no lo sepan, el manga de Super realmente es un producto que difícilmente se le puede tomar como individual. Si bien lo puedes hacer si quieres, realmente es muy raro que tú te lo vayas a leer sin haberte visto el anime, ya que para quien no lo sepa, el anime de Super, si bien sí está hecho con un guión de Toriyama, de todas formas él solo les decía más o menos lo que debía ir pasando y fue Toei el que se encargó de acomodar todas esas cosas. El manga no salía hasta después y este sí que está guionizado por él, y es por eso que más que ser un producto que te puedas leer por individual como la mayoría de mangas, está hecho para corregir errores de Toei. Es por eso que el arco de la resurrección de Freezer ni siquiera existe en el manga porque no les interesaba cambiar nada, entonces ni lo pusieron. Y esto es muy importante aquí porque precisamente se saltan algunos eventos y peleas en el torneo porque dan por hecho que como tú ya te viste el anime ya sabes qué pasa y no ocupan cambiar nada. Por poner un ejemplo, en la parte en la que Gohan pelea con Kefla, Vegito en Genderbender, Piccolo menciona que Gohan es tan fuerte y que no se transforma en Super Saiyajin porque en la pelea que tuvieron él volvió a desbloquear ese modo que usaba cuando peleaba contra Buu, que como sabrán era el potencial de Gohan liberado de tal forma que ya no requería el Super Saiyajin. Pero es que precisamente Piccolo lo menciona así, a lo random, en el manga se dice y ya, y te quedas como... ¿Qué? ¿Cómo me puedes poner algo tan importante como la vuelta de este modo únicamente en un diálogo que ni siquiera nos lo explica? Y esto es porque están dando por hecho que tú ya viste la pelea de Gohan con Piccolo en el anime y que lo vas a relacionar a partir de ahí. Es por esto que estos dos productos no se pueden comparar completamente por individual como si fueran dos versiones o adaptaciones de la misma cosa, porque no lo son, son complementarios. Porque sí, si los tuviera que dividir completamente, el anime gana pero por paliza. Ya que si te lo quitas de encima, entonces el manga acaba como un producto sin casi nada de continuidad que se salta un montón de cosas importantes porque sí. Por lo cual vamos a hacer algo, vamos a enfocarnos únicamente en los personajes los cuales claramente cambiaron sus acciones dentro del torneo. Y vamos únicamente a ignorar todo lo que no pasa en ambos medios y dar por hecho que en el manga pasó exactamente igual que en el anime y por eso se lo saltaron. Y ahora sí, quiero comenzar con uno de los personajes que más cambios tuvieron que podemos hablar. Toppo. Como saben, el universo 11 fueron los principales antagonistas, no diría villanos de este arco, y precisamente este Dr. Eggman era su coprotagonista, por decirlo de alguna forma. Se nos presentó desde un principio con una gran importancia, era el sucesor a Dios de la Destrucción, y de siempre fue una especie de segundo al mando de la leyenda que era Jiren. Sé que a mucha gente los tenía completamente hartos con su Justice, pero a mí personalmente me caía muy bien y me gustaron mucho todas sus peleas. Tengo que decir que aquí sí el personaje me gusta más en su aparición en el manga, le dan bastante más
presencia, se le pone más atención a Toppo. Además de que su pelea con Goku ayuda mucho, y de hecho en este caso sí que tiene sentido que haya un tipo que está al nivel de Goku y Vegeta, ya que a fin de cuentas Toppo también es alguien que fue entrenado por los dioses y seguramente por el ángel de su universo. Al igual que después veríamos que tiene intenciones Bills con estos dos, es precisamente eso, un sucesor a Dios. Así que el que oscile más o menos el nivel de un Super Saiyajin Blue no me parece del todo descabellado. Y precisamente en una saga que nos muestra tanto estas técnicas ocultas de los ángeles, está bastante bien que precisamente nos demuestren en la pelea contra Goku que Toppo no es solo fuerza, que también tiene habilidad. Y es por eso que su pelea y aparición me gustan tanto. Ahora, sin embargo, en el caso de Toppo, sus peleas y su fin en el torneo del poder sí que fue completamente claro en el anime, vamos, pasa de una forma específica, por lo cual no podemos considerar que solamente se lo saltaron y ya. En ambos se nos muestran cosas muy diferentes y tengo que decir que en esto sí, el manga se quedó completamente pobre. El ver a Toppo en ese modo dios destructor era increíble y era uno de esos power-ups que precisamente por ser el sucesor no eran completamente irracionales ni rompían la escala. Hay cosas que están prohibidas de olvidar, como la tremenda reconstrucción facial que le marcó a Freezer, o precisamente su duelo con Vegeta, que en mi opinión es infinitamente superior aquí que en el manga, ya que precisamente el conocido como Super Saiyajin Blue Evolution, o como me gusta decirle a mí, Super Vegeta Blue, se desbloquea para este caso con mucho más contexto y no simplemente como pasó en el manga, que es porque Vegeta quería pelear con Jiren y automáticamente lo consigue e ignora completamente a Toppo humillándolo más, que no era para nada necesario porque de todas formas después en el anime también Vegeta peleó con Jiren. Así que sí, si bien yo sé perfectamente que todo se hizo para recortar tiempos, considero que el quitarle protagonismo a Toppo y ni siquiera mostrarnos su modo dios de la destrucción fue un gran error del manga. Segundo, Gohan. En el último video de hace unos días hablamos sobre personajes que me parecían buenísimos, pero que ya no habían aparecido en su obra, pero que yo consideraba que se merecían tener más protagonismo, y uno de los tres que hablamos era Gohan. Y de hecho mucha gente se puso muy feliz al saber que en el manga se enfrentaba con otra vez tu nombre, Kefla, ok, igual que no se me va a quitar el Vegeta, tampoco le pienso decir Kefura, porque en general el nivel de esta tipa es más respetada que Dispo, que fue el equivalente que se enfrentó con Gohan en el anime. Y si bien sí considero que está muy bien que esta fuera la batalla final, de todas formas es una de esas cosas que de nuevo dan problemas. Y es que comparar la participación del torneo de Gohan en el anime a en el manga sigue siendo muy relativa. En el anime primero tuvimos por ejemplo la pelea contra los Namekianos con la que peleó junto a Piccolo, viendo de nuevo ese dúo, cosa que no podemos dar por hecho que pasó en el manga, porque sí que vimos estos Namekianos y fueron completamente desperdiciados aquí. Después ayudó contra el universo de los robots, que se vio como una amenaza inmensa, no comparado en el manga, que los vencieron de un golpe de Kale. Y ya por último tuvo su pelea con Dispo en la que se sacrificó para derrotarlo, pero es que Dispo no es cualquier persona, estamos hablando del tipo que se enfrentó con Hit y con Golden Freezer, que de paso, como no me da para hablar de él por individual, voy a decir que la participación de Hit en el manga sí que me gustó mucho, porque considero que le dio más pelea a Jiren, cosa que está muy interesante, pero de nuevo su recorte de tiempo se notó muchísimo, haciendo que apenas si tuviera protagonismo. El punto es que en el caso de Gohan, si bien sí me gusta mucho que le den protagonismo, precisamente más importante que dárselo hay que pensar en cómo dárselo, por lo cual se reparte un poquito en parte. Si hablamos completo del anime, la verdad es que yo lo prefiero porque tiene muchas más peleas en las cuales se le ve más participación y la pelea con Dispo no me desagrada, pero si hablamos del enfrentamiento final, sí me hubiera gustado más que fuera con Kefla como en el manga, a pesar de que también cabe recalcar, esta no fue muy destacable porque casi no vimos la pelea, fueron muy poquitos golpes repartidos por ahí. Luego, Roshi. Creo que Muten Roshi fue uno de esos que nos sorprendió muchísimo la primera vez que vimos que iba a tener protagonismo en el torneo en el anime, y que nos sorprendió todavía más cuando vimos el que tuvo en el manga. Y sí, como tal me gusta que Roshi tenga protagonismo, pero es que en ninguno de los dos casos me convence. En el anime la pelea esa que tiene con el último Kamehameha recordando las palabras que tenía de su escuela es muy buena y me gusta mucho como participación individual, pero honestamente no les puedo perdonar el spam de mafubas que se mandaron. Y en el manga me atrevería a decir que es peor, porque honestamente no sé en qué momento se te ocurrió que era buena idea poner a pelear a Roshi contra Jiren. Sí, yo sé que la experiencia y que la técnica y todo lo que tú quieras, pero es que habría que recalcar algo que sí han hecho otras series, como por ejemplo Naruto, aunque no me gusta mucho comparar estas dos porque están muy peleadas, pero creo que aquí es muy importante entenderlo, que es la frase de Rock Lee:
Da igual que tus ojos puedan copiar las cosas si ni siquiera puedes verlas. Entre Jiren y Roshi había un abismo de diferencia, no hay ninguna necesidad de que se ponga a esquivar sus golpes porque sí, únicamente estás haciendo que Jiren quede en ridículo y tampoco lograste nada al final, ya que no, esto no iba a justificar mejor el Ultra Instinto, y si es para justificarlo, ya lo hiciste en un montón de arcos anteriores en el manga, lo metiste para que no se viera tan forzado, por lo que, por lo menos para mí, esto quedó como un intento muy desesperado de darle protagonismo, el cual claramente no funciona. Si tuviera que elegir uno me quedaría con el anime porque cuanto menos ahí tenemos una pelea destacable, pero yo sé que estoy diciendo muchísimo que prefiero el anime en estos casos, así que pasemos un ejemplo en el que no es tanto así, y este es Jiren. Jiren es un personaje que honestamente nunca me ha convencido del todo, la verdad, ni en el anime ni en el manga, ya que considero que está completamente fuera de la escala, su poder no tiene ningún sentido dentro de lo que es y aún así no nos lo justifican, sencillamente nos dicen que ha entrenado todos estos años. Pero no es como Toppo, por ejemplo, que entendemos quién lo entrenó a él, sabemos por qué es así de fuerte, sino que sencillamente entrenó y ya. Pero inclusive sin necesitar del flashback, considero que el mensaje que nos quiere dar el Jiren del manga, del trabajo en equipo y cómo perdió precisamente por no hacerle caso a las enseñanzas del maestro que quería revivir, y tener ese deseo tan humano de querer su aprobación es algo que me hizo empatizar mucho más con el personaje esta vez. Además de que aquí se ve una clara diferencia entre él y el Ultra Instinto, no es como en el anime que, repito, no tiene absolutamente ningún límite. Y también Vegeta. Aquí es donde tengo que admitir que sí, el del torneo del poder del manga se lució completamente. Si bien, repito, me molesta bastante que haya sido recortada su batalla contra Toppo, de todas formas la participación de Vegeta no deja nada que desear. El que entienda perfectamente el peligro en el que están y por lo tanto sea precisamente él el que decida trabajar en equipo, deja algo muchísimo más impactante que la pelea que vimos entre él y Jiren en el anime. Aquí se puede ver una clara evolución de Vegeta que no solamente funciona por este arco, sino porque se va a seguir desarrollando en el siguiente, en el de Moro, ya que precisamente también podemos empezar a ver cómo él decide ir por su propio camino completamente aparte del de Goku por no querer estar siempre un paso detrás de él. Y sí, desafortunadamente en ambos medios es vencido de manera bastante sosa. Personalmente a mí me hubiera gustado mucho más que tuviera una derrota más digna, pero sí creo que esta combinación en equipo en una de las batallas finales que teníamos es algo que le hubiera venido mucho mejor al anime, cuanto menos recalcar del personaje. Y el último cambio importante, Goku. La participación de este personaje aquí es crucial, a fin de cuentas estamos hablando del nacimiento del Ultra Instinto y de la batalla final contra Jiren. Y aquí de nuevo quiero recalcar un punto que dije antes, y es que en el anime esto nos lo tomamos como un evento, uno que duró muchísimos capítulos a pesar de que la batalla solo durara poco más de 40 minutos en la historia. Es por eso que precisamente la gran mayoría no sintió que fuera ese tiempo, pasó un efecto muy parecido a los 5 minutos de Namek. Y es que mi problema es que el Goku del anime es Seiya en esta batalla. Tiene energía durante todo el torneo, realiza un montón de peleas desde el principio, del segundo 1 ya se está enfrentando con gente. Despierta la señal del Ultra Instinto con Jiren, recibe una paliza pero no importa, la vuelve a despertar con Kefla. Y todavía tiene la suficiente energía para pelear con Jiren con el Ultra Instinto al completo una vez que lo consigue. Este era un Goku que no importaba con lo que lo tiraran, no le ibas a ganar. Le llevo todo este tiempo diciendo Ultra Instinto al Migate, pero creo que ya se notó que yo estaba bastante pendiente en esos tiempos de los nombres que le ponía la gente. La doctrina, y es precisamente esta la que me parece una de las mayores combinaciones entre un power-up que realmente tenía buenas bases, podía ser bastante bien introducido, pero que fue hecho de la peor forma que te puedas imaginar, en un evento que está establecido para durar menos de una hora y donde tuvo que descansar, ¿qué? 2 minutos entre drenada y drenada de energía porque ya nos habían aclarado que la primera señal de desgasta muchísimo. En el manga, por otro lado, tenemos la ventaja de que precisamente por todos estos recortes de tiempo que les estoy hablando, no se le ve apareciendo tantas veces y por lo tanto no se ve ese desgaste en Goku. Sin embargo, mientras que eso está bien, en cambio el Ultra Instinto funciona casi inmediatamente. De repente tiene la señal y luego lo despierta al completo, no hay tiempo de aprender absolutamente nada. Y si hablamos de recién su aparición, si bien me gusta el detalle de que Roshi sea el que le enseñe los movimientos, de todas formas creo que lo de la Genkidama al final fue mucho más creíble porque precisamente es muy raro que solamente con una enseñanza desbloquee algo que tantos estuvieron tanto tiempo buscando. Que sí, lo de la Genkidama te puede parecer forzado también, pero esto ya es por elegir uno. Por lo cual, por un lado tenemos a un Goku Seiya, el cual con unos pequeños descansos de segundos pudo mantenerse todo el torneo soltando varios Ultra Instintos y dominando la técnica por eso, y otro con una estamina más entendible, pero que precisamente por esto sacrificaste toda dicha introducción, haciendo que por lo tanto su power up se viera introducido
y ya. Yo personalmente me quedo con el del anime, porque es que si no tengo a qué recurrir narrativamente, por lo menos me voy a quedar con la epicidad. La batalla de Jiren contra Goku en el manga no es lo más memorable del mundo, mientras que creo que absolutamente todos recordamos momentos de la del anime. Ya que si bien a mí no me gusta hacer esto porque considero que las cosas tienen que ser analizadas de una manera u otra, tengo que admitir que aquí sí pude apagar el cerebro y disfrutarla como pocas veces. Por lo cual, ya con estos puntos analizados, vamos a ir a una conclusión. Si bien sí considero que el manga de Dragon Ball Super arregla un par de cosas del torneo del poder que tenían que estar ahí, de todas formas, como producto general lo tengo que considerar inferior por un montón de falencias que tiene, las cuales principalmente vienen porque, repito, querían recortar tiempos y únicamente dirigirse hacia los arcos que sí que iban a comenzarse en el manga y después ser adaptados cuando el anime continúe, pero que precisamente por esto sacrificaste apariciones muy importantes de personajes que se habían aprovechado del torneo para poder presentarse y desarrollarse. Y también por otro lado, algunos agregados de personajes me parecen bastante innecesarios, como si solamente querías darles aún más protagonismo cuando el que tenían estaba bien, y precisamente trayendo esto causaste situaciones que no eran tan lógicas dentro de la historia. Como siempre he dicho, si tú te quieres ver Dragon Ball Super, te recomiendo que primero te veas el anime y ya después, si quieres, léete el manga. Son solamente como 50 capítulos que te vas a tener que repasar para poder ver lo que pasa de ahí, está perfecto. Y si bien sí considero que alguien que lo vea de hoy pueda pensar que tiene bastante relleno porque cada capítulo es una pelea diferente que nosotros íbamos disfrutando, pero que quién sabe cómo sea para alguien que lo ve en orden, igual si tuviera que elegir uno, yo personalmente considero al torneo del anime bastante superior precisamente por las falencias del manga, y te recomiendo que veas ese, pero que si después quieres ver algunas mejoras de cosillas que le faltaron, te puedes leer el manga porque te aseguro que también es muy disfrutable. Y esa es mi opinión de estos dos torneos del poder. Pues sí, al final el video efectivamente se me alargó, pero como les dije tenía bastantes cosas que hablar. Si bien sí se notó que yo tengo muchas quejas sobre el arco del torneo del poder, de todas formas, como dije, me la pasé genial estos días leyéndome el manga de Dragon Ball Super y lo voy a seguir haciendo hasta ponerme al día. Por lo que si ustedes quisieran saber mi opinión sobre la saga de Moro y posteriores, me lo pueden dejar en los comentarios, me gustaría mucho saber si quieren eso. Por lo que, si les gustaría, comenten, cabrita. Y ya por último déjame recordarte que si este video te gustó, te puedes suscribir en el botón de aquí abajo, además de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Sin embargo, a veces se pone rebelde y no te notifica, por lo cual también te recomendaría que me sigas en mi Twitter para que te enteres de absolutamente todas mis novedades, como por ejemplo de mis directos de Twitch, los cuales los estamos haciendo poco a poco de nuevo, estamos volviendo lento pero seguro. Y ahora sí, duerman bien, cómanse sus verduras, tomen mucha agua y nunca dejen de sonreír. Yo soy Jess y nos vemos en la próxima. Hasta luego. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Been cruise solo, I got my fingers that I can't withdraw. Run out the door, I shine my wrist and go like sha sha sha, sha sha sha.